Hola a todos, mi nombre es Yolanda Sánchez Galera y voy a presentar la siguiente ponencia titulada Entre el archivo y el aula, una experiencia de divulgación histórico-patrimonial del siglo XX en primaria y secundaria. Esta ponencia nace con el objetivo de exponer una experiencia de divulgación histórica centrada en un acontecimiento histórico concreto, que es la independencia del pueblo de Chillueva en la provincia de Jaén. También otro de los objetivos de esta ponencia es poner de manifiesto los vínculos que existen entre la investigación, el patrimonio documental, los espacios rurales y la educación. En cuanto al desarrollo del taller que da lugar a esta experiencia de divulgación, se realizó en 2 turnos. El primero de ellos con 16 alumnos de entre quinto y sexto de primaria y el segundo con 28 alumnos de entre primero y segundo de la ESO. Cada turno duraba 45 minutos y estos talleres se llevaron a cabo en el colegio del municipio de Chillueva, porque como ya se ha comentado, el tema principal del taller era acerca de la historia de este municipio. Aunque parezca que es un colegio de educación infantil y primaria, hay que señalar que también acoge a alumnado tanto de primero como de segundo de la ESO. En cuanto a los objetivos del taller, pues son varios. Por ejemplo, concienciar a los alumnos acerca de la importancia de trabajar con documentos históricos, fomentar el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, ya que el taller se desarrolla por pequeños grupos de alumnos, y también trabajar la expresión oral y la expresión escrita, ya que el alumnado tiene que extraer de los documentos históricos una serie de datos que tendrán que recoger por escrito y que después un portavoz tiene que compartir con el resto del grupo. Entre otros objetivos del desarrollo de este taller están dar a conocer a la población joven la historia local y los procesos que configuran su identidad. El taller se llevó a cabo en una serie de partes. La primera de ellas fue una introducción. La transparencia que veis en pantalla fue la que se presentó al alumnado. Y en esta introducción pues se presentaba una primera toma de contacto entre el alumnado y la labor del historiador. En ella se planteaba una pregunta que es ¿cómo investigan los historiadores? Y a partir de ahí se introducían diferentes conceptos que son muy importantes para el desarrollo del taller, como las fuentes y sus diferentes tipologías, los archivos o la paleografía. Se explica en general qué es la paleografía porque el taller gira en torno al análisis de documentos históricos, como se va a comentar a lo largo de la presentación. Después se seguía presentando, en cuanto a la investigación histórica, pues los diferentes tipos de investigación que existen en función de lo que se investiga, ¿no? Para que sigan el alumnado entrando en contacto con la labor del historiador, como comentaba. Después se pasó a otra parte del taller que era la del contexto histórico. Esta parte es muy importante ya que sienta las bases sobre las que después se trabajará con los documentos. En este caso, como también he comentado, el acontecimiento histórico concreto con el que se trabaja es la independencia del municipio de Chillueva. También como introducción para quien esté escuchando esta ponencia, pues comentar un poco por encima que Chillueva perteneció en categoría de aldea durante mucho tiempo a la villa de la Iruela. Todo ello formaba parte del adelantamiento de Cazorla, que existe prácticamente desde el siglo XIII. Es decir, aproximadamente desde 1231 hasta 1926, cuando se produce la independencia, Chillo pertenecía como aldea a la villa de la Iruela. Sin embargo, entre la población de Chillo existía cierto malestar, porque el pueblo quedaba bajo la jurisdicción de la Iruela, dependiendo totalmente de sus decisiones. Además, la situación de los habitantes de Chillobar era muy precaria y mejorable por varios motivos. Por ejemplo, porque estaban muy lejos de la Iruela y no había caminos adecuados. Cualquier trámite que los habitantes de Chillobar quisieran llevar a cabo debía realizarse en la Iruela. Las vías de comunicación eran muy precarias, en su mayoría caminos de tierra. Cuando llovía, por ejemplo, la situación se empeoraba aún más. Y también señalar que en Chillobar no se contaba con los servicios básicos, no había un ayuntamiento porque no era una entidad local reconocida, no había médicos, no había escuelas, todo eso dependía de la villa de la Iruela. Por ese motivo, los habitantes de Chillobar buscaban una mayor autonomía administrativa, una reafirmación de su identidad y tener la capacidad de gestionar sus propios recursos económicos.
Todas estas perdón, todas estas protestas comienzan con pequeñas sublevaciones campesinas, pero van avanzando y afectando a otros sectores sociales hasta pasar a negociaciones y diversos trámites legales. Finalmente, el 14 de diciembre de 1926, Chilluevar alcanza su independencia y esto supone la creación del primer ayuntamiento, la reafirmación de su identidad como municipio y un posterior crecimiento económico y municipal. Todo este contexto histórico buscaba servir como base para el desarrollo del taller práctico que se presentaba con esta diapositiva, presentando al alumnado que el trabajo que se iba a llevar a cabo era analizar documentos relacionados con la independencia o la segregación de Chilluevar. Y posteriormente, entre todo el alumnado, se comentarían las conclusiones a las que cada grupo había llegado. Aquí hay algunos ejemplos de algunos documentos utilizados, aunque se utilizaron varios. Cada grupo trabajó con un documento diferente, por lo que la puesta en común resultaba muy interesante, ya que se constataban diferentes puntos de vista. Había diversos tipos de documentos con los que se trabajó, documentos manuscritos, documentos mecanografiados y documentos de diferentes fechas. Los más antiguos que se conservan, por ejemplo, son de 1924 y los últimos pues, de 1926 o 1927 con la creación del primer ayuntamiento. Había cartas, había expedientes, había censos, mucha información acerca de la segregación que el alumnado tuvo que trabajar y manejar. Por aquí hay algunos de los resultados de este trabajo del alumnado. Como se puede ver en pantalla, había diversas indicaciones que se le dieron al alumnado para que trabajaran con los documentos. Por ejemplo, como una serie de indicaciones para el trabajo. Por ejemplo, que buscaran la fecha del documento, que llegaran a una conclusión como un grupo sobre de qué estaba hablando este documento, si tenía algún sello y a qué institución pertenecía, dónde se firmaba, por quién, y aquí tengo las respuestas de diferentes grupos a todas estas cuestiones. Y esta información que se plasmaba por escrito posteriormente se comentaba por medio de un portavoz y se compartía con el resto del grupo, de manera que se creaba una reconstrucción de este acontecimiento histórico que ya se había presentado con el contexto previo, pero fruto de su trabajo y su esfuerzo. Por aquí hay algunas fotografías del desarrollo del taller, se puede ver al alumnado trabajando con la diferente documentación y en esta de aquí estoy yo realizando el contexto histórico. Como resultado del taller, pues señalar que el alumnado mostró un gran interés en el desarrollo del mismo, debido a que existía una conexión entre la temática que trataba y el entorno vital y social de este alumnado. Desde el punto de vista educativo, también se desarrollan en el alumnado una serie de competencias, como por ejemplo la puesta en valor del patrimonio local y también del patrimonio documental, que muchas veces está relacionado con esta primera aproximación a la investigación que este alumnado tiene en su etapa formativa, ¿no? Como conclusión, para finalizar esta ponencia, pues esta experiencia divulgativa tiene una conclusión muy marcada, que es el gran potencial de la divulgación y de la transferencia del conocimiento a la sociedad en los contextos educativos. Con esto finalizo mi ponencia. Quería trasladar mi agradecimiento a la organización del Congreso por aceptar mi propuesta. Espero que haya sido de vuestro interés, de todo aquel que lo haya escuchado, y si alguien tiene alguna duda, estaré encantada de resolverla en los comentarios.